Entonces, hemos visto hasta ahora, porque ya les envié los trabajos y todo sobre lo que es el sistema inmunitario, ¿cierto? Entonces, quisiera saber, voluntario, si me podrían decir qué es lo que han entendido hasta ahora del sistema inmunitario en general y cuál es su función. ¿Algún voluntario? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? No la escuché. Si me podrían indicar qué es el sistema inmunitario y cuál es su función, claro y conciso, sí, sin mucha palabrería. Quiero algo conciso nada más, que me digan qué es y para qué sirve. ¿Nadie? ¿Nadie? Yo, profesor. ¿Te escucho? El sistema inmunitario es la capacidad del cuerpo para protegerse de ellas y otras entidades que producen la enfermedad. Su función es proteger al cuerpo de los invasores que producen enfermedades, eliminan las células muertas o dañadas. Ya. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, quisiera alguien que me diga partes o qué órganos conforman el sistema inmunitario. ¿Alguien? Órganos que conforman el sistema inmunitario. O forma secundaria. Algunos, yo profesor, Ujú. este, los adenoides, médula ósea, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, placas de Peyer's, vaso, timo y amígdalas. Ya. Y a ver, entonces ya hemos visto esta parte. Ya podemos avanzar ahora, creo yo, ya entendieron. Entonces les voy a mostrar mi pantalla, ya, para poder seguir la clase. ¿Ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Confirmen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, profesor. Ok, entonces continúo, ¿ya? Entonces a continuación Sí. les voy a mostrar, por favor, silencio. Les voy a mostrar el separata, ¿ya? Entonces mostramos primero qué es la inmunología para empezar, ¿ya? Es una ciencia, una disciplina dentro de la biología que se ocupa del estudio. Apague su micrófono. Natividad, apague tu micrófono. Milagros, tu micrófono. Jóvenes, por favor. Cuando estoy en compartir no puedo regresar a la pantalla a cada momento. Apague su micrófono. Ok, continúo. Entonces, en síntesis, la inmunología es una disciplina que está dentro de la biología, que se encarga del estudio de lo propio frente a lo extraño. Para que entendamos esto, el sistema, como les expliqué la clase pasada que pudimos hacer, el sistema inmunitario, en síntesis,
se va a encargar de la defensa del organismo frente a lo que es microorganismos o enfermedades que nos puedan afectar por fuera, o en muchos casos frente a proenfermedades que nosotros vamos a llamar, aquí está, como autoinmunes, ¿no? Alergias o fenómenos de rechazo que se pueden aparecer en momentos de trasplantes, por ejemplo, los órganos o en la misma sangre, ¿no? Puede haber un rechazo, el cuerpo no acepta el órgano o el tejido administrado y lo rechaza. Entonces ahí también actúa el sistema inmunitario. Hasta en los mismos seres humanos hay una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal, que es cuando la mujer rechaza el feto por tener un factor sanguíneo distinto al que tiene la madre. ¿Ok? Hasta en eso actúa parte del sistema inmunitario. Entonces el sistema inmune como tal tiene, ¿no? Es un sistema que va a conferir inmunidad, o sea que le va a dar inmunidad al cuerpo, y que va a estar constituido de muchos órganos y tejidos, ya como les he mostrado varias veces, diseminados por todo el organismo, ¿no? A la vez que la sangre, a la vez que los nervios, ¿no? Entonces esto se va a distribuir a la vez a través de los órganos y fluidos, ¿no? Menos en el cerebro. No es por eso que cuando las infecciones llegan al cerebro es muy perjudicial, porque no podemos actuar directamente en esa parte, ¿no? Entonces el sistema inmunitario se va a diferenciar en dos partes, ¿no? La inmunidad innata o natural y la inmunidad adaptativa, específica o llamaremos adquirida. Entonces, como tal, veremos ahora, Dios santo, las defensas del organismo. Como tal, nosotros vamos a hablar ahora cuáles son las defensas que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, como tal, tendremos las defensas externas y las defensas internas, ¿ya? Entonces, como tal, las defensas van a constituir, un momentito por favor, Kenia, baja tu volumen, porfa. Ok, continuamos. Entonces, como tal, las barreras van a ser externas e internas, ¿no? Entonces, como barreras externas, o ustedes lo de repente encuentran en la literatura como macro, porque son grandes, porque lo podemos ver, estarán la piel y las mucosas, ¿no? Entonces, como les dije, la piel es el primer protector de todo nuestro cuerpo, ¿no? Es la piel, recubre todo el organismo, todo el cuerpo, todo en general, ¿no? No hay parte que no esté cubierta por piel, ¿no? Entonces, dentro de la piel existen las mucosas, ¿no? En que en algunos casos están expuestos directamente hacia el medio ambiente, ¿no? Tendremos mucosas en la nariz, tendremos mucosas en la boca, tendremos mucosas tendremos mucosas tendremos mucosas en la parte del ano, tendremos mucosas en la zona de genital, ¿no? Entonces hay mucosas en muchas partes del cuerpo que van a conferirnos a nosotros protección, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que también existen partes internas que se van a localizar de manera microscópica. A raíz de esta explicación les explicaré
en esta diapositiva, que también podemos revisar aquí, ¿no? Entonces, estos son los sistemas de complemento, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Mecanismos de defensa frente a una infección. Entonces, como les dije, podremos explicarlo como externos y internos, ¿no? Entonces, dentro de los internos hablaremos de los fagocitos, del sistema de complemento, la inflamación y la fiebre. Entonces, ustedes vamos a ver también en el curso de epidemiología que dentro de la reacción del cuerpo humano siempre va a estar la inflamación, la fiebre, eh, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como tal, la fiebre siempre va a estar como reacción de nuestro organismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera de que nos está indicando, oye, hay una infección, le está pidiendo ayuda de alguna manera a nosotros para poder reaccionar, ¿no? Nosotros nunca vamos a saber a nivel microscópico en qué momento nos estamos enfermando. Solamente lo vamos a saber en el momento en el que se manifieste la enfermedad, ¿no? Es por eso que se da lo que ustedes habrán escuchado en estos tiempos de COVID, lo que es lo común decir, ¿no? Los pacientes que no se les notó la enfermedad, que son considerados, ¿no?, como enfermos, tienen contagio, mas no han desarrollado la enfermedad, ¿no? Perdón, sí, entrando. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que sí se puede dar este fenómeno, ¿no? En algunas personas, ¿no? Pueden desarrollar la enfermedad, son pacientes inmunes, digamos, que ya están inmunes, pero de todas maneras pueden contagiar a otras personas, ¿no? Eso es lo que deben tener en cuenta. Una persona puede tener un sistema inmunitario muy desarrollado, muy bien formado, por decirlo así, ¿no? Las personas que mejor sistema inmunitario tienen son las personas del campo, parece mentira, ¿no? Los que vienen de las comunidades, ellos tienen un sistema inmunitario porque viven en un medio ambiente, entonces ellos justamente por eso ellos casi algunas personas no se vacunan, nunca han recibido un medicamento de apoyo antibiótico ni nada por el estilo. Entonces, al tener esto, ellos pueden producir una reacción inmunitaria mejor, ¿no? Que nosotros que vivimos en algunas personas en la ciudad, que sí necesitamos, algunos se enferman pues cada mes, cada 2, 3 semanas, ¿no? Y necesitan un apoyo antibiótico. Entonces, en esos casos es cuando nosotros podemos decir que se necesita un apoyo, y el cuerpo necesita un apoyo antibiótico. Entonces, como tal, les explicaré brevemente, ¿no?, lo que es la piel, ¿no? La piel es una barrera mecánica, ¿no?, que va a producir un pH ácido, ¿no?, y una descamación celular. A la vez se apoya por el sudor y la flora normal que debe existir en la piel, ¿no? Como les dije la vez pasada, los microorganismos pueden existir en todo el cuerpo, ¿no? Pero no siempre nos va a producir enfermedad. Entonces eso se va a conocer como la flora. Entonces nosotros tenemos flora bacteriana en muchas mucosas del cuerpo, justamente que ya forma parte de nuestro sistema inmunitario y nos va a otorgar protección. Entonces, como tal, podremos hablar de la piel, por ejemplo, ¿no? El sudor también apoya en esta mecánica de protección. Dentro de las mucosas, ¿no?, podremos hablar, ¿no?, que nos inhibe adherencia bacteriana, o sea, inhibe o disminuye la adherencia bacteriana, hace que los microorganismos no se queden, ¿no? Neutraliza virus y toxinas, impide la absorción de AG por células epiteliales, ¿no? Antígenos por células epiteliales. Eso es lo que significa el AG. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no absorbemos los antígenos, estos se van a eliminar nada más. Regula la secreción de moco, ¿no? Ustedes sabrán que el moco no solamente existe en la nariz,
¿no? Una mucosidad nasal. El moco existe en cada parte que nuestro cuerpo tenga mucosa. Por eso les indicaba, ¿no? La vagina pues, tiene una mucosidad de diferente color, ¿no? Ustedes sabrán, verde, blanco, amarillo, ¿no? En algunos casos quiere decir infección, ¿no? Como por ejemplo el color blanco puede ser una infección por hongos, el color verde puede ser una infección bacteriana, el amarillo puede ser simple secreción, no necesariamente es una infección, ¿no? Entonces la mujer, ustedes, las mujeres, las señoritas deben saber, ¿no? Que diario a veces tienen mucosidad, entonces eso no es sinónimo de enfermedad. En algunos casos sí, también depende del olor y otros factores, ¿no? Que podrían determinar una infección. Eh, Como mecanismo en específico tenemos las mucinas, sustancias biológicas, sustancias biológicas activas como la lisocima, lactoferrina y peróxido de hidrógeno, ¿no? Y la flora normal. Estos son sustancias que genera el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano y que a la vez van a ayudar en el proceso de la protección al organismo. Dentro del aparato respiratorio veremos la filtración aerodinámica, la humidificación, el transporte, la flora normal de la orofaringe, secreciones bronquiales y la fagocitosis. Como les explicaba, el mucosa también existe en la nariz, ¿no? Ustedes saben que la respiración es de la nariz hacia la orofaringe y esta pasa hacia la tráquea y la tráquea hacia los bronquios y pulmones, ¿cierto? Entonces existe una filtración que que empieza en el momento de la respiración, en donde en la nariz, ¿no es cierto? Entonces la nariz es el primer filtrador del cuerpo, ¿no? Es donde se filtra la primera eh, la primera capa de protección en cuanto a la respiración. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la segunda parte es la humidificación, ¿no? Ustedes pueden tocar su nariz, casi siempre está húmeda, ¿no? ¿En qué casos puede estar seco? En el caso de que, por ejemplo, hay un cambio de temperatura, en caso de, perdón, de enfermedad, ahí puede haber humidificación, ¿no? Uno cuando respira aire seco, ahí se puede sentir, ¿no? Que la mucosa se seca. Hay una flora normal de la orofaringe, ¿no? La orofaringe, ¿cuál es? De la boca, justamente la parte de atrás, ¿no? Siempre va a haber flora bacteriana en esa zona, ¿no? Y las secreciones bronquiales, ¿no? Que siempre deben estar expectorando diariamente y desarrollándose. Aparte la fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Es el sistema inmunitario reacciona, actúa, defiende y una vez que los microorganismos están muertos se los come. Entonces ese es el proceso de fagocitar. Continuamos con cómo actúa la boca. La boca actúa con un proceso de, en primer lugar, de declusión, ¿no? Entonces, como tal, la boca tiene una salivación en primer lugar. Nosotros botamos o desarrollamos un líquido que se llama saliva, ¿no? Que no es agua, es saliva. La saliva está compuesta por proteínas, en algunos casos, sustancias que más adelante vamos a estudiar en otros cursos que se llaman enzimas, que van a ayudar en el proceso de la digestión, que van a poder, digamos, captar desde el primer momento de la masticación algunas sustancias necesarias para nuestra nutrición, ¿no? Entonces, esta saliva también sirve como protección primaria en algunos casos de microorganismos. El estómago, que tiene un pH ácido,
que por sí eso ya es un estado de protección, ¿no? Ustedes saben, el estómago es una bolsa, literalmente. Está compuesta por ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, este ácido hace, ¿no?, el efecto de destrucción de los microorganismos, ¿no? Continuamos con el intestino, ¿no? ¿Cómo actúa el intestino? Mediante secreciones digestivas, mediante el peristaltismo, secreción mucosa y la flora normal. Entonces, las secreciones digestivas son las secreciones constantes que pueden desarrollarse a nivel del estómago, del intestino, perdón. Entonces, ustedes saben cuando se llaman secreciones, se llaman heces, ¿no? Son la manera de eliminarlo. Normalmente el cuerpo elimina los microorganismos también por esa zona. Entonces, ¿qué es el peristaltismo? Es el desarrollo normal de la digestión, ¿no? Cuando nosotros ingerimos un alimento, lo normal es que este alimento solamente sea absorbido en pequeñas cantidades, microscópicas. Ustedes pueden comer un plato digamos un ejemplo, una parrillada, con papa, lo que quieran, con su ensalada, etcétera, etcétera, más un litro de agua ya. Entonces, cuando comemos todo esto no ingresa al cuerpo, no, solamente ingresará parte del pollo, parte de la yuca, parte de las ensaladas, ¿no? Entonces el cuerpo solo va a captar lo que necesite. Y estamos hablando de cantidades microscópicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo como 1 kilo de comida, en el cuerpo quedará pues muchos, estamos en 50, 70 gramos por alimentación, ¿no? Estamos hablando por periodos, ¿no? Si en el desayuno, en el almuerzo o la cena. Entonces, solamente esta cantidad va a ser absorbido por mi cuerpo. ¿En dónde? En la zona en la que necesite ser absorbido. Lo puede absorber el intestino delgado, puede quedar una parte en el estómago, puede jalar un poco el hígado. Entonces, eso ya es parte del sistema digestivo. Entonces, una vez que ya el cuerpo captó lo que necesita, ¿qué pasa con el resto? El resto se convierte en heces. Entonces estas heces van a formar parte del intestino grueso, ¿no? Nuestro colon. Entonces esto debe ser eliminado. Lo normal es que se produzca el peristaltismo natural y que todo pase y salga. Si no sale, ahí viene el problema, ¿no? No puede producir gases, no puede producir malestar, podemos eruptar. Entonces son alteraciones del peristaltismo. El aparato genitourinario, ¿cómo reacciona? Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿no? Como el arrastre mecánico de la micción, el pH ácido de la orina y el estado hipotónico de la médula renal. ¿Qué quiere decir esto, no? El arrastre mecánico de la micción, ¿no? Es como el lavado de manos. Ustedes han hecho el lavado de manos, están haciendo el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es un procedimiento mecánico que sirve por arrastre, ¿no? Es decir, el agua cae y elimina el microorganismo. Entonces, de la misma manera es como funciona la orina, ¿no? La orina cae y se va. Entonces, de esa manera elimina parte del microorganismo, ¿no? Entonces, ¿cómo también se ayuda? Mediante el pH ácido de la orina. La orina es ácida por naturaleza, ¿no? Es normal que sea. Si la orina se vuelve base, ¿no? Ustedes saben, en química existe el ácido o el base, ¿no? El ácido es un pH menos de 7 y la base es más de 7, ¿no? Entonces el neutro es 7. Si baja o sube, entonces en este caso estamos hablando del pH ácido, sirve a que no elimine parte de los microorganismos. Hay microorganismos que no están adecuados al ambiente ácido, sino más bien son bases. El estado hipotónico de la médula renal, ¿no? La médula renal, estamos hablando ya parte del riñón, ¿no? Al ser digamos, esto estamos hablando a nivel del tejido, que al tener digamos, una formación de una manera el órgano, no permite el ingreso de ciertos microorganismos, ¿no? Entonces es una protección natural que le da al cuerpo. Entonces aquí vemos hombre-mujer, dice, ¿no? Ustedes saben, el hombre tiene algo que la mujer no tiene, que se llama pene, ¿no es cierto? Entonces el pene tiene, digamos, en algunos casos, ¿no? Largo, ¿no? Que diferencia a la mujer. La mujer no tiene pene. La uretra de la mujer
está expuesta directamente al medio ambiente, ¿no? Es decir, la mujer, el meato está a 2 centímetros de la vagina. La vagina está aquí, el meato está en la parte de arriba y este está a 2 centímetros nada más de la superficie. Es decir, la mujer cuando micciona está expuesta, ¿no? Y esto le causa muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar tan expuesto, esto quiere decir que puede tener alguna enfermedad en cualquier momento, ¿no? Puede un rozamiento, puede sentarse en un inodoro contaminado, puede utilizar ropa sintética que le produce mucha sudoración, puede no tener una higiene adecuada. Entonces esto le va a favorecer que el desarrollo de alguna infección. Entonces, como protección natural, la mujer tiene su pH ácido y el moco, la mucosidad que puede producir, ¿no? Pues les indicaba, en algunos casos puede ser de color verde, puede ser color amarillo, puede ser color blanco, ¿no? Eso ya difiere del tipo de reacción que puede desarrollar. El hombre tiene la longitud de la uretra, ¿no? Perdón. La uretra no es otra cosa que el órgano que va a acompañar al pene, ¿no es cierto? Y la uretra termina justo en la punta del glande, ¿no? Entonces justamente la longitud de la uretra, estamos hablando de la longitud del pene, ¿no? Entonces esa es la protección natural que tiene el cuerpo del hombre, ¿no? Al tener pene, la uretra hace que este largo no esté expuesto directamente nuestro meato. El meato está protegido por justamente también el prepucio, ¿no? A la vez también las secreciones prostáticas. Nosotros tenemos próstata, ¿no? Que la próstata produce los espermatozoides, ¿no? ¿Cuáles son las secreciones prostáticas? Los espermatozoides. Los ojos. Al tener los párpados, estamos hablando de un arrastre mecánico, natural, ¿no es cierto? Nosotros abrimos y cerramos los ojos y producimos lágrimas, ¿no? Estas lágrimas van a servir para lavado y sustancias biológicas activas, ¿no? Hagan la prueba cuando a ustedes se les caiga cualquier tipo a veces se les queda una basurita en el ojo o algo así. No se toquen el ojo, simplemente abren y cierran, y el ojo produce lágrima. Esta lágrima hace que este desecho sea eliminado de manera natural. Aquí vemos unos casos de la flora normal, ¿no? Una flora bacteriana normal. ¿Qué ventajas nos da? ¿No? Hace un efecto sobre la digestión y nutrición, ¿no? Que ustedes ven un slash digestión-nutrición, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es digerir y otra cosa es nutrir. Ojo. Y la biotransformación de ácidos biliares y el colesterol. Producción de nutrientes y vitaminas. Interferencia con patógenos exógenos, ¿no? O sea, con microorganismos que pueden venir de afuera. Y estimulación de los mecanismos de defensa. Flora normal, algunos inconvenientes, ¿no? Que producen que nosotros tengamos microorganismos dentro de nuestro, o afuera, o en la parte de las mucosas, que nos puede inconvenir, que nos puede perjudicar, que puede producir la colonización de otras especies, ¿no? En algunos casos los microorganismos se encuentran entre ellos, se conocen y ya no nos protegen, sino más bien se colonizan más fácil y nos contagian de enfermedades. Origen de infecciones endógenas, o sea, afuera de nuestro cuerpo, y en algunos casos reservorios de resistencia a antimicrobianos, ¿no? O sea, en unos casos, cuando nosotros ingerimos, por eso no se debe ingerir así nomás los antibióticos, el cuerpo ya produce resistencia y esto a la larga nos va a perjudicar. Entonces aquí vamos a hacer lo que ya son mecanismos internos y externos de inespecíficos o específicos de defensa. Primero vemos internos inespecíficos, ¿no? Entre los cuales tenemos la inflamación, la fagocitosis, la fiebre y el sistema de complemento, ¿no? Como les explicaba, cada cuerpo reacciona de manera distinta, ¿no? Entonces, como manera natural, casi siempre hay la inflamación y la fiebre, ¿no? Que quiere decir que el cuerpo está reaccionando ante una enfermedad. ¿Qué pasa en la inflamación? ¿No? Aquí lo veremos de manera microscópica.
existe un cambio hemodinámico, ¿no? Es decir, hay un cambio en el líquido o en la sangre del cuerpo, ¿no? En la elevación de la temperatura hace que cambie la química de la sangre, ¿no? Hay un cambio de permeabilidad y hay una acumulación de células fagocíticas, ¿no? El cuerpo de manera inmediata es como que la inflamación hace que hay guerra, se arman los linfocitos y estos se ponen en el lugar donde supuestamente hay una reacción. Entonces, ¿qué produce? En primer lugar, un tumor. Tumor quiere decir una leve inflamación, ¿no? No es un tumor de cáncer o algo así. Rubor quiere decir cambio de coloración. Ustedes saben una inflamación que produce cambio de coloración. En este caso puede producirse color rojo, que es lo primero, lo natural, ¿no? En algunos casos puede llegar a hacerse morado o hasta negro, ¿no? Ya el negro ya nos quiere decir que es una necrosis. Puede producirse calor, ¿no? Que ya hay una infección en esos casos, ¿no? Y dolor, sobre todo ahí, ¿no? Cuando ya no te duele, es que la parte ha muerto, ¿no? Entonces, esto es muy delicado. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales no tienen sensibilidad en la zona, por eso los diabéticos pierden sus órganos, ¿no? Estamos hablando de miembros inferiores o miembros superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad, o sea, no tienen dolor. Entonces, le produce una infección, se le tumoriza, se le ruboriza, le da calor, se produce la infección, esta carcome, y en algunos casos se tiene que amputar el miembro porque para que no suba a los otros más arriba, por decir, que no perjudique todo el miembro o todo el cuerpo, ¿no? Y al final no se dé lo que nosotros conocemos como una sepsis, ¿no? Sepsis, ¿qué es? Una infección generalizada. Cuando te da sepsis, lo único que nos queda es rezar y nada más, porque puede que vivas o puede que no. Entonces, mediadores químicos, aquí ya veremos, entre ellos la histamina, los factores de coagulación, factores de complemento, metabolismos araquidónicos y la citoquina, ¿no? Estas son sustancias que produce el cuerpo, ¿no? Y que van a apoyar en lo que es el proceso de una inflamación. Todos habrán oído en algunos casos de su vida, habrán tomado este medicamento que se llama la clorfenamina, la loratadina, o en unos casos se lo pueden llamar como agripin o nastisol, como lo quieren llamar, ¿no? Entonces, este medicamento se le van a conocer como antihistamínico, ¿no? ¿Qué es la histamina? Es una proteína que hace que nuestro organismo inmediatamente produzca lo que nos hace estornudar, ¿no? Primero nos hace estornudar, nos hace reaccionar, ¿no? Es la reacción alérgica de lo que nosotros conocemos, que si continúa puede llegar a un edema de glotis, puede llegar a se puede enronchar el cuerpo en totalidad. Entonces, esto es producido por esta proteína, lo que nosotros llamaremos como histamina. Entonces acá tenemos el ejemplo de la fagocitosis, ¿no? Que cómo reacciona. Ustedes ven aquí esta imagen de aquí donde está mi dedo. Esto es un glóbulo blanco, ¿no es cierto? Este manchadito de morado, como es blanco, ¿qué hace el químico, el especialista, el laboratorista? Pinta la sangre de un color morado, ¿no? Y solamente va a resaltar en estos casos el glóbulo blanco, ¿no? Como en este caso lo vemos, ahí está el linfocito glóbulo blanco, ¿no? Bien moradito acá, ¿no? Los que están al costado son parte del tejido de la sangre, ¿no? Algunos son glóbulos rojos y otros son simplemente parte de la sangre, tejido. Pero esto blanquito que ven aquí con moradito, estos son los glóbulos blancos. Así se ve de manera microscópica en los laboratorios, ¿no? Entonces, esto es lo que el laboratorista ve. Cuando el laboratorista hace un estudio de una infección y dice, no, usted está con linfocitos, digamos, considera una infección más de 13.000 o 11.000 para arriba,
Entonces, cuando él ve más de 11.000 por campo, quiere decir que quiere decir que hay varios de estos señores están trabajando en tu tejido. Entonces él dice, ah, no, hay una infección. Ahí es donde el médico te puede indicar un tratamiento. ¿Entiendes? Cuando ya hay una proliferación de estos señores, están actuando, están laborando, están ejecutando, están trabajando, por decirlo así. Entonces ahí el laboratorista indica, ah, no, hay tanto, ¿no? Por campo quiere decir que el laboratorista hace una imagen, ¿no? Dentro de su microscopio, y un campo es una imagen, ¿no? Una parte de la lámina que revisa, ¿no? Ustedes saben que el laboratorio trabaja con láminas, unas laminitas chiquitas de vidrio, ¿no? Entonces el campo quiere decir un pedacito de esa lámina es donde hay una imagen. Entonces él vaya anotando imagen por imagen de lo que encuentra por pedacito y pedacito. Entonces al final él va a anotar cuánto es lo que él ha conteado en total. Entonces cuando encuentra más de 11.000 es que hay una infección. Hasta aquí alguna duda, pregunta. Quisiera oírlo. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Está todo claro, profesor. ¿Nadie más? Sí, profesor, se logra entender bien. Ok. Continúo. Estos son parte de lo que ya es la fagocitosis como tal, ¿no? La fagocitosis, como les decía, para que me entiendan y no se maree mucho, es la alimentación del glóbulo blanco actuó, ¿no? Y dentro de los glóbulos blancos hay varios tipos de subtipos, ¿no? Ustedes cuando vean el laboratorio pueden pedir una muestra pueden hacerse un examen de sangre, o pueden pedir o buscar un examen de sangre de un laboratorio y revisen, ¿no? Ahí hay glóbulos blancos y dentro de esos hay eosinófilos, macrófagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ellos ahí están los macrófagos. Los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a comer, ¿no? Entonces, estos de aquí son los diferentes tipos de reacciones que pueden ocasionar, ¿no? La quimiotaxis, la diapedesis, la absorción, ingestión y la muerte intracelular. Entonces, estos tipos de glóbulo blanco van a reaccionar según el tipo de microorganismo que puede ingresar en el cuerpo. Es decir, si yo me contagié por una bacteria, como vemos aquí, ven en la imagen, un foco infeccioso, entonces ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a producir CO2, citoquinas y producción de bacterias. Entonces mi cuerpo va a producir o va a protegerse mediante nuestro sistema linfático. Entonces está actuando. Aquí vemos la imagen, vemos la piel y vemos el capilar sanguíneo, ¿no? El torrente sanguíneo, ¿no? El fagocito o glóbulo blanco va a ingresar ¿a dónde está ingresando aquí? A la célula o a la parte infectada. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir una quimiotaxis, o sea, va a tratar de eliminar el foco infeccioso, va a tratar de producir una eliminación de microorganismos. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro, la fagocitosis o la muerte intracelular. Muy bien, aquí tendremos el ejemplo de la fiebre, ¿no? Ustedes saben cuál es el órgano que produce, como modula o equilibra la temperatura en el cuerpo. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano que equilibra la temperatura en el cuerpo humano? ¿Nadie? Bueno, por 5 puntos voy a contar hasta 3. 1. Profesor, escúchate, por favor, no le puedo bien. No. Profesor, ¿te puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cuál es el órgano que regula la temperatura? No escucho nada. ¿Cuál es el órgano que regula la temperatura? El
hipotálamo, profesor. El hipotálamo, ¿no es cierto? Ahí aquí está pues grandazo, no lo ven, si no lo ven, ¿qué voy a hacer ya? ¿No? El hipotálamo, ¿no? Que es un órgano que se encuentra ¿dónde? Ahí va por los 5 minutos. Si alguien me dice, ¿dónde está este órgano? ¿Dónde está ubicado? La cabeza, profesor. La cabeza en el cerebro. No me digas en la cabeza, muy bien, en la cabeza. ¿Qué específico eres? No, nadie más. Nadie más. Entonces el pobre hipotálamo, que no lo conocen, está ubicado abajo del tálamo. El tálamo está ubicado en el tronco encefálico, que a su vez está ubicado parte del sistema nervioso, ¿no? Aparte, más exactamente en la parte de atrás del cráneo, ¿ok? Esa es la zona donde está ubicado el hipotálamo. Entonces, este hipotálamo se va a encargar de el control de la temperatura. Entonces, ¿de qué manera? Cuando la prostaglandina, que es otra proteína, le manda un mensaje al hipotálamo de que están actuando sus demás compañeros, entonces el hipotálamo, ¿qué va a producir? Eleva la temperatura. Y a su vez, ¿esto qué produce? Fiebre, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos fiebre, porque se da esta proteína, la prostaglandina, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros más vamos a tener como fiebre. Ya. Entonces, hasta aquí es lo que hemos tratado de hablar de las defensas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que les había explicado, la flora bacteriana, esta parte de acá. Entonces, dentro de las partes internas del cuerpo, las barreras internas, vamos a hablar aquí de lo que son los vasos linfáticos y los órganos linfáticos, órganos del sistema inmune, ¿no? Dentro de los vasos linfáticos están circulando a través de toda la linfa, a través de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es como un sistema, ¿no?, circulatorio que corre a la vez de la sangre, ¿no? No está dentro de la sangre, está a la vez. Entonces, esto produce la linfa, ¿no? Entonces, dentro de los órganos del sistema inmune también existen órganos grandes, ¿no?, que van a producir algunas sustancias, ¿no?, entre los cuales tenemos la médula ósea, ¿no?, que están todos lo tenemos dentro de nuestros huesos largos, ¿no? Entonces, se encuentra también en los huesos cortos y planos, pero en mayor cantidad en la zona esponjosa de los huesos largos, ¿no? Los huesos largos, ¿cuáles son? La tibia, el peroné, el fémur, ¿no? La parte esponjosa es el medio, ¿no? Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, cuando se les gusta comer de la vaca, hay una parte de la piernita, le comen en el medio, ven una sustancia como gelatinosa, blanquecina, eso, lo que nosotros llamaremos el tuétano, ¿no? Eso es, ¿qué es? Médula ósea. Entonces, eso mismo tenemos nosotros. Entonces, eso es rico en células madre, ¿no? Y en este caso, produce también linfocitos. El timo, que es como les dije yo, es un órgano que se produce en la parte superior del tórax y que después, en algunos casos, disminuye su tamaño hasta desaparece dentro de los primeros 7 años de vida, ¿no? Dentro de estos órganos también hay secundarios, ¿no?, como el vaso, que es un órgano principal que produce gran cantidad de linfocitos, ¿no? Los ganglios linfáticos y los tejidos del sistema inmune, ¿no? Esta parte dice gal, bal, mal, es una frase en inglés, ¿no? Es gastro, algo así como, no me sé bien la traducción, pero gal desde gastro, bal desde de bronquio y mal desde mucosa, ¿no? Entonces es simplemente tejido linfoide, nada más, para que no se vayan a marear.
Entonces aquí vamos a ver esta parte, que ya lo vamos a continuar la próxima clase. Ya, yo les voy a explicar en el WhatsApp. Vamos a tener un trabajito sobre esto, ya, sobre inmunidad innata y sobre inmunidad adquirida. Ya, entonces hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nada. ¿Preguntas? Nada. Ok, la parte de lo que he hablado les voy avisando a ustedes. Lo estoy haciendo una grabación y lo voy a publicar en el YouTube para que puedan hacer un seguimiento de la clase. Ok, así que no se hagan problemas. Los que no han podido escuchar lo pueden escuchar o ver más adelante en el YouTube. Ok, no tengan problema. Como yo les indiqué, no yo hago la clase. Los que pueden escucharme ahora, bienvenido sea, y los que no pueden verlo más adelante en la grabación que se va a publicar. Ok, jóvenes, continúo por el WhatsApp. Muchas gracias por su atención. Ya, profesor.